En uno de tus libros desarrollás cuál fue el impacto de la Revolución Rusa por estas tierras. ¿Nos podés contar un poco sobre esto? Bueno, la Revolución Rusa fue un proceso que tuvo una gran influencia en el movimiento de la clase obrera en la Argentina y en toda América Latina, e incluso más allá de las filas del propio mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, Inicialmente, la Revolución Rusa, por supuesto, en su capítulo, digamos, de febrero, tuvo un carácter casi universal. Es decir, cuando uno estudia cómo se leyó la Revolución de Febrero, es decir, cuyas noticias llegan, por supuesto, en marzo, inicialmente todo el mundo estaba a favor de la Revolución Rusa. Es decir, no solamente el campo de las izquierdas. No solamente saludaron el derrocamiento del zarismo, que era conocido en el mundo el régimen zarista como la representación de lo despótico, ¿no? Es decir, de la autocracia más despótica. Entonces, claro, todo el mundo saludó la caída del zar y la instauración de una república, en la cual rápidamente se empezó a conocer esa palabra nueva que se llamaba Soviet, que era un organismo, ¿no? Un consejo de delegados, de representantes de soldados, de obreros y posteriormente también campesinos. Entonces, la idea de una república con una asamblea, un consejo popular, eso hacía retratar la idea de una revolución muy profunda, una revolución de masas, que se proponía, había logrado lo que aparecía como impensable, derrocar a uno de los regímenes más despóticos y más fuertes, antiquísimo en el seno de Europa. Entonces, inicialmente todo el mundo apoyó, los anarquistas, los socialistas, lo que van a hacer los socialistas internacionalistas que fundan luego el PC, los sindicalistas revolucionarios, pero fuera de la izquierda. Todo el mundo apoyaba, inclusive, por ejemplo, el diario La Nación, yo escribí un libro sobre esto que se llama Tiempos Rojos, y ahí comento cómo el diario La Nación, el diario La Prensa, saludaban, decían los liberales, los republicanos, saludaban los eventos de Petrogrado, porque ahora Rusia se va a acercar al occidente europeo, a los valores de la república, de la división de poderes, entonces hay un gran consenso. Sin embargo, cuando el proceso se fue profundizando, inclusive quiero decir que ganó los titulares de los diarios, ¿no? El tema de la Revolución Rusa llegaba a los titulares, todos los titulares de los diarios retrataban estos hechos. Pero luego cuando fueron avanzando los meses y se empezó a conocer las disidencias internas, como así se las llamaba, en el seno del campo postzarista, es decir, campo que había abierto la Revolución de Febrero, se empezó a producir yo hablo es como si fuera un acordeón que se abre en su máxima expresión desde febrero a marzo, ¿no? Todo el mundo a favor. Pero luego ese acordeón como que se cierra, se va cerrando, ¿por qué? Porque se va empezando a expresar opiniones cada vez más condenatorias de una tendencia a la que inicialmente no se reconoce con mucha claridad, que es la tendencia de los maximalistas, ¿sí? Se empieza a hablar de un Lenin que, vuelto del exilio, había trastocado su origen en las filas de la socialdemocracia para adoptar el programa bakuninista. Miren qué curioso, ¿no? Se decía que lo que estaba planteando Lenin era una estrategia de tipo bakuninista, ¿no? Es decir, la instauración inmediata del proyecto de una comuna revolucionaria. Es decir, incluso en las propias filas de la vanguardia uno leía que Lenin había quedado ya por fuera de las filas de Internacional, como que había virado hacia otro planteo. Y además, por supuesto, la idea de la sospecha de que era un agente alemán, es decir, un agente pago por el imperialismo alemán. ¿Para qué? Para derrocar al gobierno, el gobierno provisional, sobre lo que se destacaba la figura de Kerensky, en donde, entonces, claro, la caída, el eventual derrocamiento del gobierno de Kerensky y sacar a Rusia de la guerra, que era el planteo que tenía Lenin y los bolcheviques, iba a ser un gol a la medida del imperio alemán, y por lo tanto era un agente alemán. Bueno, esas cosas se reprodujeron con mucha claridad. Uno lee los diarios en julio, agosto del 17 y se reproducen en Argentina, me refiero a Buenos Aires, y se reproduce en La Vanguardia, aparecía eso. Bueno, lo cierto es que sabemos el desenlace, ¿no? Finalmente, el desenlace es la insurrección de octubre, la conquista de los bolcheviques por parte de la mayoría de los soviets y la instauración de un gobierno soviético y el inicio de las grandes transformaciones. Cuando eso ocurre, se genera una polarización impresionante, impresionante.
No solo la derecha tradicional, la derecha liberal, la derecha conservadora, por supuesto la Iglesia, que atención tenía una influencia enorme en ese momento. Por ejemplo, uno de los grandes diarios que se llamaba El Pueblo era de tendencia católica, pero uno puede ver La Nación, La Prensa, La Razón, pero también La Vanguardia de los socialistas, condenando lo que se definía como el golpe de Estado de los maximalistas. Un golpe de Estado contra la República, un golpe de Estado contra el resto de la izquierda, inclusive, contra los mencheviques, un golpe de Estado al servicio del imperialismo alemán, porque inmediatamente retiró a Rusia de la guerra y le permitió a Alemania desalojar su frente oriental y concentrarse en el frente occidental. Bueno, esas eran las diatribas que ocurrían hacia fines del 17, principio del 18. ¿Dónde perduró el apoyo a la Revolución de Octubre? En las filas del movimiento obrero. Allí el naciente Partido Socialista Internacional. El Partido Socialista quedó muy confundido. Oficialmente, la dirección del Partido Socialista, Juan B. Justo, Antonio de Tomaso, Repetto, condenaron el golpe de Lenin y condenaron la idea de una dictadura del proletariado. Decían, los socialistas no apoyamos ninguna dictadura, que además va a ser una dictadura sobre el proletariado, etcétera, etcétera. Desde allí en más el Partido Socialista, conforme a su programa reformista, decían, lo que están haciendo es una locura. Pero ¿qué ocurrió? Que en el seno del PS hubo muchos sectores que se pronunciaron a favor de la revolución. Entre ellos, por ejemplo, una figura histórica, el senador Enrique del Valle y Berlucea, que había estado en posiciones siempre discutiendo con Justo, pero no era precisamente un referente del ala izquierda. Sin embargo, el senador del Valle y Berlucea empezó a apoyar muchas de las transformaciones y se pronunció a favor de la Revolución Rusa. Y él, como era senador, miren el clima reaccionario y hasta dónde puede sostener la burguesía la bandera de la República, que en el Senado un juez le inició un juicio por sus posiciones a favor de la revolución y se inició la discusión por el desafuero y fue desaforado, es decir, fue expulsado del Parlamento solo por expresar su posición de apoyo a la revolución rusa. Bueno, y como del Valle Berlucea hubo otras figuras, un intelectual vinculado al partido como José Ingenieros, también se pronunció a favor de la revolución. Es decir, las filas del socialismo quedaron conmovidas. Incluso un tiempo después se formó una corriente, la llamada la corriente tercerista, toda una corriente muy importante, sobre todo juvenil, que planteó que directamente el Partido Socialista apoyara la revolución y se afiliara a la Tercera Internacional, cosa que por supuesto Juan B. Justo rechazó completamente, pero fueron expulsados. Esa corriente tercerista entró y fortaleció al Partido Comunista a partir del año 21. En la fila del anarquismo fue complejo. Los anarquistas apoyaron inicialmente incluso el fenómeno de octubre, la idea de derrocar al gobierno de la burguesía, instaurar un gobierno de los soviets, pero rápidamente empezaron a plantear que eso no era un gobierno de los soviets, sino el gobierno de un partido. Y entonces rápidamente diarios como La Protesta o luego La Antorcha se replegaron. Pero hubo una corriente anarquista, conocida luego como anarco-bolchevique, que mantuvo el apoyo a la revolución, planteando de que los bolcheviques no eran el elemento central, que lo central era el proceso de revolución objetiva que estaba ocurriendo y que ese era un proceso que había que apoyar. El periódico Bandera Roja expresó esa posición del campo libertario, que mantuvo la posición a favor de la revolución por lo menos hasta el año 21. Luego lo de Kronstadt, obviamente, y otros hechos hicieron replegarla. En la fila del sindicalismo revolucionario hubo otra corriente también, se llamaron sindicalistas rojos. Tuvieron un periódico, La Batalla Sindicalista. Eran tipos que decían, somos sindicalistas, pero reconocemos que los bolcheviques han protagonizado una revolución como nadie lo ha hecho. Se les reconocían que se les trastocaba el programa. No había sido un sindicato, no habían sido los sindicatos los que habían tomado el poder, lo habían sido los soviets dirigidos por un partido. Bueno, decían, es una revolución, hay que apoyarla, confiando en que luego se van a sacar de encima el partido. Bueno, esa es un poco, muestra la diversidad de posiciones que hubo, ¿no? Pero lógicamente las noticias que llegaban desde Petrogrado y Moscú eran bastante conmovedoras. Era la revolución que permitía cosas como la distribución de la tierra, el control obrero de la producción, avanzaban medidas de emancipación de la mujer en contra de la esclavización del trabajo doméstico, el divorcio, el aborto, la transformación total del arte, de la cultura, las vanguardias estéticas. Bueno, eran cosas que durante el año 18, 19, 20 mantuvieron en vilo el campo del movimiento obrero, de las izquierdas.
yo diría que de manera absolutamente mayoritaria, aplastantemente mayoritaria, hubo apoyo a la revolución. Y en las filas del enemigo de clase, la burguesía, los grandes diarios, la iglesia, hubo obviamente una persecución, un combate a las ideas de la revolución. Yo lo que veo es que si en los primeros 3 o 4 años muchos apoyan a la Revolución Rusa desde perspectivas distintas, yo diría que para mediados de los años 20 el apoyo a la Revolución Rusa queda más identificado con la corriente que se referencia explícitamente en el régimen soviético, en el partido y en la Comintern. Y ese fue el Partido Comunista. No sé si se entiende. Inicialmente el apoyo es muy amplio, es muy diverso, pero para mediados de los años 20 ese apoyo queda más referenciado en un PC que de algún modo asume el lugar de embajador del proceso de la Revolución Rusa. Entonces, la Revolución Rusa siguió impactando, después de los 20, lógicamente, y en los 30, pero ya todo quedó más mediatizado por la referencia local, las referencias locales que eran los partidos comunistas. Quiero decir que el apoyo excedió, por si me olvidé de señalarlo, excedió el campo de la fila de los trabajadores. Por ejemplo, su impacto en el mundo de la cultura, de la intelectualidad, fue enorme. Decenas de escritores, de artistas, de pintores, lo más avanzado de la vanguardia, adhirieron a la revolución. Cuando uno ve el mundo de los escritores de Buenos Aires de los años 20, el grupo de Boedo, el grupo de Florida, en los dos hubo, la mayor parte de los escritores adhirieron a la revolución, todos, incluyendo un joven del cual luego uno diría era poco, lo creería muy poco, que fue Jorge Luis Borges, que era un fanático defensor y admirador de la Revolución Rusa allí entre los años 17 y 21, 22. Él lo declaró, lo afirmó en sus cartas y escribió unos poemas, precisamente, llamados Guardia Roja, Guardia Roja, bueno, no recuerdo los otros títulos, iba a proyectar un libro que iba a publicar bajo el título Los Salmos Rojos, en donde homenajeaba la revolución, pero bueno, después del año 21-22, Borges se mostró decepcionado con el curso de la revolución y fue virando hacia otras posiciones, y bueno, luego abandonó y trató de tapar, ¿no?, ese periodo juvenil, digamos, no adherente al bolchevismo, él siempre claro, sino adherente a la causa de la revolución desde una perspectiva más bien comunista libertaria. Ese fue un camino que siguieron muchos, ¿no? El concepto de comunismo libertario, es decir, gente que provenía de una tradición libertaria, ácrata, y confluyeron con la revolución. Pensemos que ese fue un trayecto que recorrieron muchos, por ejemplo, en Argentina, el grupo de la revista Insurrexit, de Mica Feldman, Hipólito Echeverría, etc. Lo comento porque luego fueron algunos de los primeros trotskistas que hubo en Argentina, fueron esa generación de libertarios que adhirieron a la revolución y llevaron más allá su apoyo, entrando en las filas del Partido Comunista. Entonces, como digo, la influencia de la Revolución Rusa se hizo sentir en varios terrenos, ¿no?, entre los trabajadores, en el mundo, el mundo estudiantil. No mencioné algo tan obvio como la reforma universitaria del 18, surgida en Córdoba, pero que luego se difunde por todos lados, incluso en América Latina. El movimiento a la reforma del 18, obviamente, fue un movimiento también que se referenció en la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa era vista como una revolución hecha sobre todo por una nueva generación. Se la veía como una revolución hecha en donde el papel de los estudiantes intelectuales fusionados con los obreros, que a su vez lideraban un movimiento campesino de masas, era visto como una ecuación muy eficaz. Entonces, el lugar de los jóvenes, de los estudiantes, aparecía potenciado por la revolución. Entonces, todo el ideal de la reforma del 18 también se inspiró en la Revolución Rusa. Así que, como podemos ver, son muchos los fenómenos, ¿no?, de la lucha de clases, de la lucha sindical, de la lucha estudiantil, cultural, que tuvo en la Revolución Rusa un foco, ¿no?, un faro de inspiración muy profunda que se mantuvo por lo menos durante toda la primera década. Luego, lamentablemente, el proceso de degeneración y de burocratización del régimen de la revolución, el proceso reaccionario, termidoriano, que va a acabar dirigiendo Stalin, hizo que el apoyo a la revolución tomara otro carácter, ¿no? Y se enfriara muy notablemente.